Adopción y homosexualismo. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Como ya escuchó, el tema de este programa hoy será adopción y homosexualismo. Temas que su sola enunciación provocan reacciones a favor o en contra, reflexiones, y qué mejor que tener en este programa al doctor José Barroso Figueroa, secretario general de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien además, experto, profesor en Derecho Civil y Derecho Familiar, precursor de este movimiento de la autonomía del derecho familiar, hace ya muchos años, quien sigue siempre fiel a esos principios y que ustedes hoy van a escuchar qué piensa el maestro, qué dice la ley, cuál es la opinión de alguien que reúne varias cualidades en su persona para tener la autoridad intelectual y opinar de la misma. El tema de adopción y homosexualismo está hoy en boga, se comenta, unos en un sentido, otros en otro, otros más objetivos, tratan de centrar la discusión en cuestiones jurídicas, sea como fuere. Hoy en este programa, con la presencia del maestro José Barroso Figueroa, ustedes van a tener la posibilidad de escuchar, y recuerden, tenemos un correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, donde usted nos puede escribir, nos puede expresar sus opiniones, y seguramente que por la misma vía o por esta misma televisión le daremos respuestas a las cuestiones que usted nos pregunte. Maestro José Barroso, muchas gracias. Gracias. Su presencia enriquece este programa. A usted, maestro. Que, por supuesto, nos permite seguir con esta celebración del primer año de esta emisión que se inició en marzo del año pasado. Será de muchos. Gracias. Entonces, yo quisiera pedirle, sobre todo para hacer un marco de referencia para la distinguida audiencia, su opinión sobre estas genéricamente de adopción y homosexualismo. Mire, voy a partir de esto. Quiero sentar una base a partir de la cual todo ulterior desarrollo tendrá lugar. Lo primero que quiero decir es que no hay que perder de vista que el interés prevalente en materia de adopción debe ser siempre el interés del adoptado. Esto difiere de la concepción histórica que podemos ver de la adopción. En la antigüedad, la adopción estaba construida sobre el interés del adoptante. Es decir, había que tener un hijo para que le rindiera a uno el banquete fúnebre, la ceremonia fúnebre, y esto le procurara la felicidad en la otra vida. Esto prácticamente todas las culturas clásicas. Así, por ejemplo, en el Código de Manú, que tiene una antigüedad de alrededor de 3.500 años. Milenaria. Ya decía el legislador hindú, decía que no tenga un hijo, que adopte uno, para que le ofrezca el arroz y la leche. Se ve que a los hindúes les gustaba mucho el arroz con leche. Pero no solo, sino también los griegos y los latinos. Es célebre el discurso de un defensor de alguien a quien le querían dejar sin efecto la adopción, cuando dijo, es que si Leocares adoptó, no, si Menecles adoptó, fue precisamente porque quería tener un hijo que le rindiera el banquete fúnebre.
es que ese banquete solamente podía rendirlo el hijo. Si no lo tenía, si no le había provisto la naturaleza de hijo, pues tenía que adoptarlo. Nótese que aquí la persistencia de la adopción no se basa en el interés del adoptado, sino del adoptante, que además es fallecido. Sin embargo, es su interés el que se busca satisfacer. Lo mismo podemos decir en aquel célebre debate entre Demóstenes y Leocares, en donde se sostiene que precisamente la adopción es el interés del adoptante porque necesita a alguien que le rinda el culto fúnebre. Y cuando impugna Cicerón la adopción de Clodio, lo hace en base a que el fallecido ya tenía un hijo, por lo tanto era adverso al derecho religioso el que hubiera una adopción. Se trataba de que el interés de los manes, de los antepasados, hubiera la adopción, porque era la forma de que pudiera ser feliz en la otra vida. Actualmente es muy diferente. Actualmente el interés que debe prevalecer es el interés del adoptado. Lo vemos en los instrumentos internacionales. Desde la Declaración de Ginebra de 1924, después en la Declaración de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1959 de las Naciones Unidas, que los principios sexto y séptimo se refieren, sobre todo el séptimo en el párrafo segundo, se refieren a que en todos los casos en que esté en curso un menor, el interés que debe prevalecer es el interés superior de ese menor. 30 años después, en 1989, una nueva Declaración de los Derechos del Niño reconoce que en el artículo 21 reconoce que en los casos de adopción, ahí sí se hace referencia directa a la adopción, el interés primordial a respetar es el interés del niño. Claro, en nuestro medio de la adopción no solamente es de niños, sino la adopción es también de incapacitados. Pero mientras los niños adoptados son una legión, pues yo incluso, que he visto muchas adopciones de niños, nunca he visto una de un incapacitado. Seguramente se habrán dado. Pero todo esto es para llegar a la conclusión. Actualmente el interés que debe prevalecer es el interés del adoptado y no el del adoptante. Perfecto. Entonces, ustedes acaban de escuchar una de las razones por las que la Universidad Interamericana de Morelos le concedió al maestro el grado de doctor honoris causa, precisamente por esa sabiduría, por esos méritos, por esa forma tan importante de sintetizar y con una palabra diferenciar dentro de las grandes culturas esta referencia que hizo al código de Manú y todo lo que viene respecto a la adopción y cómo en esa época era el interés del padre adoptante. Van a pasar años para llegar a esta hipótesis, pero también hay que subrayar cuando él dice, haciendo una gran diferencia con una sola palabra, griegos y latinos, precisamente para llegar a ese punto en Roma del que tanto nos enorgullecemos, nos enriquecemos y hemos abrevado esos conocimientos. En estas circunstancias, ya el siglo pasado y en este, el maestro Barroso señala atinadamente que estamos ya en presencia, y hacia ahí va a ir el enfoque de este tema, de la adopción en la que el interés superior representado por el menor prevalezca sobre cualquier otro, incluso el del padre adoptante o la madre adoptante. En esas circunstancias va a ser muy importante, a lo que regresaremos después de un pequeño corte,
que ustedes puedan en un momento dado escuchar, saber qué dice la reforma al Código Civil del Distrito Federal del 29 de diciembre del año 2009, que escucharemos de palabras del maestro Barroso, si en realidad sí se reformó o si prácticamente es el texto del Código de 1932, conocido el Código Civil de 28, con algunas modificaciones, y si realmente hay aportaciones o requisitos. No vamos a tocar el punto del matrimonio de personas del mismo sexo, que ni siquiera eso dice la ley, pero sí vamos a referirnos a la hipótesis, primero, de la adopción y qué va a pasar con la de los homosexuales, porque el maestro Barroso, como bien lo sabemos, su experiencia como quien fue director del Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez desde el punto de vista jurídico, muchos años, tuvo una gran experiencia viva de adopciones, algo que solamente podemos escuchar de sus palabras cuando, después de un corte, regresemos con este que es tan importante, el tema de adopción y homosexualismo. Gracias por permitirnos llegar a su hogar en este programa de Derecho Familiar. Como les decíamos, la presencia del doctor José Barroso Figueroa es una garantía de lo que usted está escuchando, la autoridad intelectual, familiar, profesional, para tocar un tema tan álgido como es la adopción y el homosexualismo, o el homosexualismo y la adopción. Antes del corte, estábamos haciendo unas referencias a lo que él mencionó dentro de la parte histórica, y ahora quisiera un poco regresar a esto para concluir ese primer pensamiento y después entrar de lleno a cómo está la situación actual de la adopción. Maestro, por favor. Sí, porque, bueno, por una parte decía yo que el interés que debe prevalecer es el interés del adoptado. Esto porque con frecuencia escuchamos ahora que se dice, bueno, ya la ley permite el matrimonio de los homosexuales, ¿por qué no permitirles para que integren plenamente su familia, que tengan además un hijo, aunque sea por la vía de la adopción? Pobres, podríamos decir de ellos, que no pueden organizar su familia totalmente. Este es un enfoque equivocado, porque no se trata de ver qué es lo que conviene a ellos como adoptantes, sino qué es lo que conviene al menor que va a ser adoptado. Y efectivamente, en tiempos en que era director jurídico de la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, que posteriormente se convierte en DIF, en ese tiempo, que hacíamos alrededor de unas 200 adopciones anuales, y estuve ahí muchos años, cuando llegaba, ya no digamos homosexuales, un soltero o soltera a solicitar una adopción, generalmente, casi siempre, no la concedíamos. Decía la señora, por ejemplo, es que me siento muy sola, es que necesito a alguien en quien depositar todo mi cariño, alguien que conviva conmigo, yo voy a ser muy cariñosa. Yo decía, si está usted muy sola, pues cómprese un perrito, pensaba yo dentro de mí. Uh-huh. Pero al niño, ¿qué era lo que le convenía a esa situación? ¿O le convenía ver una pareja, un papá, una mamá, que fuera una familia, digamos, normal? Pues no se trataba de satisfacer el interés de la señora, se trataba de satisfacer el interés del menor. Qué importante, porque ustedes están escuchando un enfoque realista, jurídico, como bien lo pondera el maestro Barroso, el interés del menor, calificado ya en tiempos más modernos en la Convención de Derechos de la Niñez como el interés superior, entendiendo por interés superior que el niño esté protegido, que tenga una representación adecuada, que conozca su identidad, que conozca sus orígenes. Eso significa interés superior, no es una palabra hueca, y ese interés superior es que la adopción
sea en beneficio de ese niño. Entonces, maestro Barroso, en esas circunstancias, ya entrando más en la materia, ¿cómo podríamos en este momento dar un panorama general de la situación de la adopción a nivel internacional? Por supuesto, de homosexuales. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya una buena cantidad de países, yo diría que alrededor de unos 15, de manera expresa admiten la adopción por parejas homosexuales. Y subrayo que estoy hablando de parejas, no de matrimonios, porque si bien en algunos lugares, según la cuenta que yo he hecho, en 17 jurisdicciones se permite el matrimonio homosexual, y digo jurisdicciones y no países, no solamente los sexos se organizan de homosexuales en matrimonio, sino hay otras instituciones afines con diferentes nombres y con diferencias también respecto del matrimonio que hacen una vida en común respaldada por el derecho. Bueno, de estos países encontramos que también alrededor como de 15 permiten la adopción. Yo recuerdo de Europa, por ejemplo, en Bélgica, en Dinamarca, en los Países Bajos, en los países escandinavos, en Noruega y Suecia, en España desde luego, y ahí, antes que ningún otro, incluso antes que Holanda, desde que se admitió el matrimonio homosexual, o sea, desde el 3 de julio del 2005, se admite la adopción por homosexuales. En Asia, Israel. En África, Sudáfrica. Aquí en América, en Canadá, en algunos estados de los Estados Unidos y en Argentina, curiosamente. Ahí no se habla de matrimonio, pero sí de unión homosexual. Y aquí no podemos decir que en México, porque México es todo el país. Diríamos que del Distrito Federal aparentemente se permite la adopción, se permitirá cuando entre en vigor el decreto que permite el matrimonio homosexual, la adopción por homosexuales. Ahora, ¿cuál es la tendencia? Aquí también quiero subrayar esto. No nos vamos a dejar impresionar diciendo, es que va progresando el derecho familiar. ¿De verdad será progreso eso? Ahora, a veces se dice, bueno, países como los que acabo de mencionar europeos, países más cultos que el nuestro, lo permiten, ¿por qué nosotros no? No debemos caer en la imitación extralógica. La realidad de esos países es distinto de la nuestra. Nuestra realidad, pues es otra muy diferente. Prueba de ello es que las encuestas, la mayoría de las personas se pronuncian en contra, y una mayoría bastante alta. Entonces, debemos contemplar nuestra propia realidad, no debemos dejarnos ir por ese hilo conductor y llegar a soluciones que pueden resultar en última instancia aberrantes. Muy bien. Bueno, la experiencia del maestro Barroso, por ejemplo, en esos 15 o 20 años de director jurídico del IMAN. Alrededor de 12. 12, bueno, digamos para ubicarlo más, y con 200 adopciones al año, imagínense la buena experiencia psicológica de cambio de impresiones con los presuntos padres adoptantes. Y bien decía él, no recuerda con precisión si se otorgó en algún tiempo una adopción a un soltero, soltera, homosexual. Que evidentemente en ese tiempo, inclusive la ley decía en la fracción tercera del 390, ser de buenas costumbres, y que ahora eso se modifica y se dice ser apto para adoptar. Así es. Pero vamos a entrar directamente a lo que el legislador, en un acto fallido, intentó al decir que se reformó el artículo 391 del Código Civil que habla de la adopción. Fallido porque el texto no se le tocó una coma. Fallido
porque en el decreto del 29 de diciembre de 2009 se publica y se cita el texto diciendo que es de los artículos reformados. No se reformó. Pero vamos al supuesto que él ya mencionaba del artículo 146 del matrimonio, que también se quedó corto cuando dice la unión libre de dos personas, que no refirió, no dijo, como ocurre por ejemplo en la ley que él mencionó en Bélgica en el año 2003, donde se autorizó el matrimonio de homosexuales y expresamente se señala vínculo de filiación precisamente porque son hombres. Y hablando de mujeres, que si una de ellas se hace inseminar, tendrá una filiación respecto al hijo que nazca de ella. Pero esa es una cuestión distinta a lo que está ocurriendo en México. Entonces, maestro Barroso, la adopción en México, que ahora se pretende hacer una interpretación in extenso de homosexuales, ¿se ha permitido desde 1932? No, desde luego que no. Y ese es un punto neurálgico en este tema, y qué bueno que se toca así, porque de verdad se permite, con la reforma incluso, la adopción por homosexuales. Voy a partir de que, como bien dijiste, Julián, siempre nos hemos hablado así. Mi querido Pepe. Lo que ocurrió es que el artículo 391 del Código Civil exige para que un menor o un incapacitado sea adoptado por más de una persona, que sean o matrimonio o que vivan en concubinato. Originalmente solo se decía matrimonio, lo del concubinato se agregó después. En 98, precisamente. En 98, sí, exactamente. Entonces, se exigía que fuera matrimonio, volviendo a la cuestión del matrimonio. ¿Por qué? Porque el artículo 146 que mencionas, de manera expresa, al definir el matrimonio, que tampoco apareció originalmente en el Código Civil la definición de matrimonio, al definir el matrimonio decía la unión libre de un hombre y una mujer. Es decir, para que pudiera ser matrimonio se exigía la diferencia de sexo. Cuando se hace esta reforma del 29 de diciembre del año pasado, se suprime esa diferencia de sexo y simplemente se dice personas, con lo cual ya no se alude a si se trata de hombre o mujer. Entonces se dice, aquí el artículo 391 dice matrimonio, y esto es matrimonio, aunque sea de dos personas del mismo sexo, porque entra dentro del concepto legal del 146. Consecuentemente, se remueve el obstáculo que anteriormente existía para que adoptaran homosexuales. Y se remueve porque ahora también los homosexuales vendrán a ser matrimonio en cuanto entre en vigor los primeros días de marzo la nueva ley. Pero realmente así es como debe interpretarse el artículo 146. Yo creo que esa es una interpretación equivocada y mañosa. Equivocada y mañosa, dice el maestro. Vamos a ver, ahondar ese concepto, porque es muy importante que si el legislador, por ignorancia, por mala fe, por dolo, dice, ahora el matrimonio es la unión libre de dos personas, pudo haber simplemente dicho, para mejorar en la legislación, el matrimonio es la unión libre de dos personas del mismo sexo o de diferente sexo. Entonces lo hubiera resuelto para incluir la hipótesis de hombres o de mujeres y el de heterosexuales, porque ahora ya también el de heterosexuales pues como que quedó al margen. Entonces, ¿por qué calificas a esa interpretación en esos términos? Bueno, porque mira, todo lo relacionado con la adopción, si se interpretara con la misma línea, llegaríamos a soluciones que yo creo que son absurdas. A ver,
Yo creo, así, de inicio, que para interpretar una norma debe ser interpretada en el contexto en que fue creada y de acuerdo con las concordancias que le correspondían en su momento. Te acordarás que originalmente nuestro código regulaba un solo tipo de adopción que vendría a corresponder lo que después se llamó adopción simple, es decir, una adopción que solamente establecía vínculo de parentesco entre adoptante y adoptado, y ahí se agotaba, cuando mucho, a los descendientes del adoptado para constituir impedimento matrimonial. Después se admitió dos clases de adopción, la llamada simple, que era la forma tradicional de adopción, y la adopción plena, en donde el adoptado se integraba de manera cabal dentro de la familia del adoptante. Ahora, después del 2000, ya no quedó sino un solo tipo de adopción, que vendría a equivaler a la adopción plena, es decir, a una adopción en donde el adoptado adquiere un vínculo equiparable al consanguíneo. Y ahí también tendría que hacer hincapié en que cuando se define por el código el parentesco consanguíneo, se dice el que es resultante de proceder de un mismo tronco común o bien por haber consentido en un procedimiento de reproducción artificial, o bien, en el caso de la adopción, se equipara. No dice que es, como en los dos primeros casos, parentesco de consanguinidad, sino solo que se equipara. Aquí habría que ver qué tanto se equipara, porque no es lo mismo ser que equipararse. Bueno, ahora tomemos en su conjunto la regulación de la adopción. ¿De qué serviría una adopción plena si no hubiera patria potestad y derecho a la percepción de alimentos? Que fuera más allá de los adoptantes. Pues desaparecería prácticamente. ¿Por qué lo digo? Porque si tú ves lo que dice el código con relación a los alimentos, vas a ver que los artículos 303, 304 se refieren a que los ascendientes tienen obligación de dar alimentos a sus descendientes. Y luego en el siguiente artículo que los descendientes tienen obligación de dar a sus ascendientes. Cuando vemos eso, notamos que la obligación no se acaba con dar alimentos al padre o al hijo, según el caso, sino que se extiende en el caso de los descendientes a los nietos, bisnietos, etcétera, según se vaya necesitando. Y en el caso de los ascendientes, a los abuelos y demás. Pero si vemos el artículo 307, vamos a ver que hablando de la adopción, y no se hace ninguna distinción, se dice que la obligación de dar alimentos es entre dice concretamente que tienen obligación en el mismo caso que lo tienen los padres en relación a los hijos. Es decir, quiere decir que solo entre adoptante y adoptado. Si aplicáramos esa disposición, tal como está en sus términos, quedarían excluidos los ascendientes y los descendientes de ulterior grado según el caso. Ahora, si vemos lo que dice con relación a la patria potestad, vamos a notar que el artículo 319 o 419. Bueno, vamos a notar que ese artículo menciona que solo van a tener la patria potestad sobre el adoptado quienes adoptaron. Entonces, ¿quiénes adoptaron? Entonces, los abuelos no adoptaron, no manifestaron su consentimiento en la adopción. Solamente respecto de quien adoptó, y quien adoptó fue el padre adoptivo o la madre adoptiva o los dos, pero nada más. ¿Qué significaría eso?
significaría que puesto que los ulteriores ascendientes no consintieron en la adopción, entonces no tendrían patria potestad en caso de faltar los adoptantes. ¿A qué nos lleva eso? Pues a que prácticamente, como decía inicialmente, pues la patria potestad y la falta de alimentos hacen desaparecer a la adopción plena. Porque ¿qué efectos más importantes puede producir una adopción que procurar alimentos o que conferir patria potestad? A ver, ¿qué fue lo que pasó en el fondo en esta situación? Pues lo que pasó fue que a la hora que hicieron el Código de 2000, no tomaron en cuenta esos artículos y los dejaron como estaban. Y uno puede decir, bueno, pero es que el artículo 410A dice que todo lo relacionado con con el parentesco de consanguinidad se aplica también en el caso de la adopción, como si fuera un hijo que hubiera nacido dentro de la familia. Bueno, pero eso es una regla general. Hay que considerar, de acuerdo con la hermenéutica jurídica, de acuerdo con la exégesis, tal como debe ser, hay que considerar que en el caso de que haya una norma de carácter general y una norma de carácter específico, la norma que debe prevalecer es la norma específica, porque fue creada precisamente para el caso. Aplicando este criterio, que es un principio de hermenéutica, entonces resultaría que se aplica ese artículo 410A en todos los casos, excepto tratándose de alimentos y de patria potestad. Pero estas excepciones, por así decirlo, vendrían a ser tan fuertes que la adopción plena pues no tendría ya caso. Entonces, quiere decir, de acuerdo a esta brillante explicación, Gracias. que pretender que la adopción se haga por homosexuales, para empezar, rompe principios fundamentales que no protegen al niño. No se está buscando este interés y los efectos jurídicos que siguen, como bien lo señala el maestro Barroso, en el momento en que fuera la inversa, que el niño, el adoptado, reclame en una acción jurídica alimentos a los abuelos, quizá van a decir que ellos por qué, si ni siquiera expresaron su voluntad y no se estableció ese vínculo, aun cuando, bueno, habría que ir a hacer una interpretación in extenso del nuevo agregado en los artículos 138 ter y otros que hablan del orden público, este conjunto de normas que se imponen, y precisamente ese orden público va a ser el que vele por el interés superior del menor cuando se dé el supuesto de la adopción. Que ahora, después de un corte, vamos a regresar al tema específico de por qué los homosexuales, de acuerdo con la ley, no pueden adoptar. En un momento regresamos con ustedes. Bueno, ya escucharon ustedes doctas y sabias palabras sobre la adopción, sobre cuestiones del menor, de los mayores de edad, lo que la ley ordena, no discute, y dice cómo debe ser la relación jurídica que se va a establecer entre el adoptante y el adoptado, con esa ficción jurídica que crea el legislador en el año 2000, precisamente siempre con el ánimo de proteger al menor, cuando dice que será como un parentesco consanguíneo, precisamente porque el legislador tenía esa intención y porque estaba haciendo un giro de 180 grados para aquella adopción simple que se establecía, y hay que ratificar lo que decía el maestro Barroso, en atención y en interés del adoptante, porque inclusive las causas por las que se podía revocar siempre hablaban como si el adoptante fuera el gran salvador del adoptado, porque solo el adoptado podía ser ingrato,
y el adoptante, pues en un momento dado, ante un acto jurídico revocable, podía realizar determinadas conductas que daban ese resultado. Pero hoy, como también lo señalaba el maestro Barroso, estamos hablando de unas normas en un tiempo y en un espacio determinado. Estamos llegando a unas cuestiones con la Asamblea Legislativa en las que se ha trastocado todo el sistema de derecho familiar. Se han alterado las bases, las raíces de la organización familiar en el Distrito Federal. Incluso, ya acabamos de escuchar, que se están presentando o se ha presentado ya una controversia constitucional precisamente porque va a haber efectos, problemas en las contradicciones de la aplicación del artículo 121 de la Constitución, que habla del Estado civil, donde menciona en una de las hipótesis que los actos que se celebren en un Estado tienen valor en ese Estado, y más adelante dice, y lo tendrán en otros, si no se van a alterar las normas que reconozcan esas figuras en esos Estados. No hablando de la internacional, sino de derecho nacional. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en la Constitución de Morelos, que así se señala, que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, y aquí en el Distrito Federal se determina que puede ser de dos personas, y le agregamos nosotros, del mismo sexo, ese matrimonio va a surtir efectos jurídicos en Morelos? Eso lo va a tener que resolver la Suprema Corte, al margen de la acción de inconstitucionalidad que intentó ya la Procuraduría General de la República y que esa se refiere específicamente a los artículos 146 y 391 del Código Civil. Entonces, vamos a regresar con el maestro Barroso, sobre todo para escuchar en su voz, en sus palabras, su posición jurídica, su posición ideológica respecto a si deben o no permitirse las adopciones por personas del mismo sexo, sean hombres o mujeres. Maestro. Voy a concluir lo anterior porque ¿por qué mencionaba yo que era mañosa esa interpretación del 146? Porque es evidente que cuando aparece el artículo 146 permitiendo la adopción por matrimonios, el legislador cuando habló de matrimonio pensó en hombre y mujer, nunca pensó en homosexuales. En aquel tiempo, cuando aparece el Código de 1928, vigente a partir del 32, la posibilidad de que pudiera haber un matrimonio homosexual, pues ni siquiera se pensaba, sí, claro. Ni siquiera se suponía que eso podía suceder en el futuro, se consideró aberrante en algunos estados de la República. Yo recuerdo en el Estado de México, por ejemplo, hasta se consideraba delito. Entonces, el homosexualismo. El homosexualismo. Entonces, no podemos pensar que el legislador estaba pensando en esta situación. Por lo tanto, aprovecharse de la redacción del 146 para presentarlo como ya superado para poder adoptar por homosexuales, pues me parece mañoso. Muy bien. ¿Y cuál es tu opinión quiero decir que, al respecto? Que entonces, si vamos a interpretar así las cosas, pues también vamos a interpretar lo relativo a la patria potestad y también vamos a interpretar lo relativo a los alimentos. A los alimentos. ¿Por qué en unos casos sí y en otros no? Cada artículo debe ser interpretado en el contexto. Exactamente. No sacarlo, ¿no? Sí. Que es lo que están pretendiendo. Exactamente. Erróneamente. Bueno, yo considero que si el interés que va a prevalecer es el interés del adoptado del menor, entonces no debe proceder desde el punto de vista social. Yo lo pondría como una afirmación más categórica. Ajá. No si va condicional, sino debe prevalecer el interés claro que va del menor. Exactamente, debe prevalecer el interés del menor. De repente se dice por ahí una cosa como esta. Bueno, esos niños abandonados, pobrecitos, que no tienen quien los atienda, ¿por qué no? Aunque sean homosexuales, pero que tengan una familia. Es un enfoque erróneo. Mira, yo durante el tiempo que conocí las solicitudes de adopción, abundan las solicitudes de adopción. Yo creo que la situación prevalece, no veo por qué cambie. Incluso ahora que hubo el terremoto en Haití, al poco rato, es decir, 2 días después del terremoto,
había en la Embajada de Haití más de 2.500 solicitudes de adopción de mexicanos que querían hacerse cargo de los infantes que hubieran quedado huérfanos. Así teníamos cajas llenas de solicitudes. Lo que hacían falta eran niños que adoptar, niños que estuvieran en condiciones susceptibles de ser adoptados. Esos niños que andan en la calle aparentemente abandonados, tienen su papá y tienen su mamá. Apodérate de uno de esos niños y dalo a otra persona. Delito. Exactamente. Independientemente de que te crucifican, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que haya tomado una acción de esa naturaleza? Nosotros teníamos allí en la casa de cuna, en el 1677 de la calzada de Tlalpan, en la esquina de Río Churubusco y calzada de Tlalpan. Que todavía sigue esa. Que todavía está ahí. Sí, sí. Exactamente. Eran 296, 98 cuneros. Había muchos niños, estaba casi totalmente lleno. Pero eran niños que eran hijos de mujeres que estaban presas en el interior de la República, que estaban hospitalizadas y no podían hacerse cargo de sus criaturas, de padres que habían quedado viudos y tampoco podían hacerlo. En fin, todos esos niños no eran susceptibles de ser dados en adopción porque tenían progenitores, ¿sí? Entonces, los niños que realmente podían darse en adopción no duraban en la casa de cuna. Y nosotros no los pasábamos a que eligieran los niños que había, porque ni había en dónde elegir, sino éramos nosotros los que veíamos las características somáticas de los futuros adoptantes y les mostrábamos un niño y le decíamos, miren, este niño está en condiciones de ser adoptado, ¿les parece bien? Como me decía la jefa de trabajo social, ¿cómo los van a escoger? Decía, si no son aguacates, ¿verdad? Entonces, no es así el mecanismo, no. Niños hay muy pocos y solicitudes de adoptantes hay muchísimas. Entonces, ese argumento es un argumento falaz. Es importante estas cuestiones de la realidad. No es la fantasía, no es la imaginación, que a veces es poca, aunque se trate de legislador, sino la realidad. La realidad supera la fantasía. Esta realidad se sigue dando a nivel nacional y ahora seguramente, dentro de esto que el maestro Barroso está señalando, sería bueno aprovechar esa experiencia y que nos dijera qué tan rápido es adoptar a un niño. Bueno, yo creo que actualmente se puede adoptar un poco más rápido. ¿En qué tiempo promedio? No lo sé en este momento. ¿Años? ¿Meses? ¿Días? No, nosotros tramitábamos una adopción de mes y medio a 2 meses. ¿Y el juez así la resolvía? Lo más pronto que se podía. Ahora hay una modalidad que consiste en que se puede depositar al niño anticipadamente en la familia que lo va a adoptar, para que haya un acercamiento desde el principio. Anteriormente no se podía. Pero en todo caso, y aquí quiero insistir sobre esto, el interés que importa es el interés de la criatura. ¿Qué es lo que le conviene a un niño? ¿Será que le conviene más? Fíjate, en la ley de los derechos de las niñas y los niños del Distrito Federal, en esta ley, hay un artículo, el 60. Ese artículo 60 tiene una fracción décima, en donde se menciona de manera muy, muy clara que debe respetarse la cuestión de la identidad. Hay un convenio internacional también sobre identidad. Lo que sucede es que el niño o la niña, según el caso, suelen identificarse con el padre o con la madre como las figuras que los hacen adquirir su certeza de género. Entonces, para un niño que va con 2 personas del mismo sexo, pues le resulta sumamente difícil tener esa identidad de género. El padre y la madre constituyen los modelos idóneos para dar esa identidad. Ahora, imaginemos a un niño, ¿qué le conviene más? ¿Crecer en una familia como la de sus compañeritos de la escuela, con un papá, con una mamá?
o tener como padres a dos hombres o a dos mujeres. A la hora que lleguen a la escuela, les van a hacer preguntas a sus compañeros, y cuidado que los niños son crueles para preguntar, muy incómodas, y no van a saber qué responder. Yo creo que al niño no hay que causarle esas situaciones. Al niño hay que darle lo más normal que se pueda, porque en mi concepto la adopción es tan perfecta como se aproxime a la reproducción biológica, a la situación real que se da en la familia. Entonces, imagínense un niño que va a crecer y va a ver a una pareja, por ejemplo, de dos varones que se muestran cariñosos como matrimonio que son. Mal, sí. Se besan, se abrazan, y quién sabe qué más. Se bañan. Sí. Los tres. Va a ser desconcertante. Incluso me parece peligroso para el menor, porque si se trata de personas que ya de por sí tienen inclinaciones de esa naturaleza, imaginemos que ha crecido el adoptado, que ahora es un adolescente guapito, podríamos decir, de 14, 15 años, o todavía más chico, de 12, que no correrá peligro de sufrir algún atentado. Hay que tener en cuenta que no existe la barrera de la sangre, que hace que los padres pues siempre veamos a nuestros hijos con un gran respeto. Como debe ser. Sí, y si ya de por sí se tiene la inclinación de que te gustan los hombres, o si eres mujer que te gustan las mujeres, pues hasta dónde va a llegar ese respeto. Es peligroso, yo digo, incluso. Entonces, digamos que tu opinión jurídica, profesional, de padre de familia, con esa gran experiencia que es un cúmulo, es un libro en la vida, ¿qué le dirías a nuestro distinguido auditorio, que estamos llegando casi al final de esta parte del programa, respecto a la adopción? Por ejemplo, ¿habrá precedentes de personas que expresen en su expediente que son homosexuales y que tengan actualmente niños adoptados? Pues yo no conozco ningún caso. Ninguno. Yo no conozco ningún caso. Lo que hay que subrayar es lo que le interesa al menor. Si se puede que la adopción sea por personas que no son homosexuales, ¿por qué recurrir a homosexuales? Pues que van a crear una situación incómoda para el menor. Entonces quiere decir, de acuerdo a esto, que si usted es hombre o mujer, solteros, que ya también el maestro expresó esa opinión en ese sentido, pero es apto para adoptar, probablemente el niño tenga una vida normal porque usted sea una persona en esas condiciones. Pero como bien lo señala el maestro Barroso, llegar al supuesto de la pareja que en un momento dado no es lo normal para ese niño, ¿qué va a pasar con él? Porque si ocurre, y bien lo decía el maestro Barroso, y en días pasados me lo refería el maestro Álvaro Mojica, me decía, imagínese, doctor, si hay a veces los problemas de esta naturaleza entre parientes consanguíneos, donde el maestro Barroso bien decía, la barrera de la sangre. ¿Qué va a pasar donde esta no existe? Entonces, por eso, decía el maestro Barroso, no puede autorizarse, él no tiene conocimiento de que alguna vez haya dado esta hipótesis de la adopción por parte de personas del mismo sexo. Estamos prácticamente en una explosión, en una cuestión más mediática que real, de hablar de todas estas figuras del matrimonio de personas del mismo sexo, de la adopción, con esas graves fallas que ni siquiera se tocó el artículo, y más bien, como bien decía también el maestro Barroso, esta hipótesis del 146
de que se conviertan en cónyuges dos personas del mismo sexo, ergo el 391, que dice que para adoptar hay que ser cónyuges o concubinos, esto procedería con todas sus consecuencias. Sí, maestro. A propósito de eso te quiero decir, uno puede pensar lo que quiera respecto del matrimonio homosexual. Yo en lo particular creo que el matrimonio homosexual es un problema de libertad. De manera que si los homosexuales quieren pues allá ellos, claro, que lo hagan si quieren. No me gusta mucho que se llame eso matrimonio, pero en último caso, pues es irrelevante. Es el maestro de Buen decía hace poco que es un convenio. Pues sí, pues allá ellos. Lo que ahora, la libertad de cada quien, no cabe duda que tiene como límites la de los demás. Entonces, y en la adopción el interés del menor. El interés del menor. Ya cuando se involucra un tercero, y a un tercero que no se puede defender, pues entonces hay que defenderlo. Muy bien. Bueno, en estos segundos quiero reiterar el agradecimiento del Canal Judicial al doctor José Barroso Figueroa, quien, como ustedes lo han escuchado, con una palabra atinada, breve, sencilla, clara, con una gran exposición en su pensamiento, nos permite y nos deja saber esta materia tan álgida, tan controvertida, en que finalmente esperaremos las resoluciones de nuestro máximo órgano jurisdiccional, que seguramente se pronunciarán en un sentido o en otro, por lo que se refiere a la acción de inconstitucionalidad y ahora con la controversia constitucional, y en su momento, una vez que esto ocurra, seguramente que convocaré al maestro José Barroso Figueroa, a quien le reitero nuestro agradecimiento. Gracias a ti. Para poder estar nuevamente con ustedes. Por hoy, muchas gracias, y recuerde, tenemos un correo electrónico, este que aparece en la pantalla, el teléfono también del Colegio Nacional de Estudios Superiores en Derecho Familiar, fundado en 1973, donde usted puede llamarnos, puede escribirnos para estar en esta comunicación permanente. Por hoy le agradecemos que nos deje llegar a su hogar, porque precisamente usted ha hecho posible que este programa esté cumpliendo ya un año de emisiones ininterrumpidas al aire. Muchas gracias.